desobediencia, el pueblo israelita cayó. Yo quisiera compartir algunos versículos, hermanos, acerca del pueblo de Israel y sus congregados. ¿Quiénes son esos congregados? Congregación significa reunión, ¿no es cierto? ¿Quiénes se iban a reunir o congregar con ese pueblo de Israel? El pueblo que fue elegido por Dios, porque Dios tuvo un solo pueblo que Dios eligió, que Dios escogió desde aquel entonces, el pueblo de Israel. Pero como les digo, por causa de la desobediencia, vamos a ver qué sucede. A ver, hermanos. Disculpen que la visión está un poco baja. Ya, el título es El pueblo de Israel y sus congregados. Como les decía, hermanos, Dios desde aquel tiempo escoge un pueblo como un pueblo especial, dice, ¿no? Más que todos los pueblos. Tenía un solo pueblo que era especial, el pueblo de Israel. Las otras gentes que estaban alrededor no eran el pueblo de Dios, lo que hoy lo denominamos como los gentiles, gente que no conocía a Dios, gente, como dice, inconversa para con Dios. ¿Ve? Entonces, en Deuteronomio 7:6 bien claro dice que Dios elige al pueblo de Israel, ¿no? Yo le voy a hablar un poco rápido porque esto es largo y yo quisiera avanzar, ¿no? Deuteronomio 7:6, para ir avanzando. Dios escoge un solo pueblo, como le decía, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están alrededor de la tierra. ¿Ve? ¿Para qué Dios escoge a este pueblo especial? Entonces Dios tuvo un motivo para que guarde, dice, sus mandamientos. Y eso nos dice en Deuteronomio capítulo 28, versos 18 y 19. Deuteronomio capítulo 26, versos 18 y 19. ¿Para qué Dios había elegido este pueblo? Dice, para que guarde sus mandamientos, para que le alabe, para que glorifique a Dios, para que le den honra a nuestro Dios. Para eso Dios escogió ese pueblo. ¿Y para qué más?
dice, para que publique sus alabanzas. Isaías 43, 21. Voy a pasar lectura yo, hermanos. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, 1 dice. 21. 43, 21 dice Arameo: Este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. ¿Para qué, dice Dios, también había creado? Para que publique sus alabanzas también. Para que guarde sus mandamientos y para que publique también sus alabanzas. Ahora, hermanos, porque sabemos que Dios en ese tiempo habitaba en medio del pueblo de Israel, en medio de su pueblo que Él había elegido, que Él había escogido. Ahí Dios habitaba. ¿Ve? Entonces, hermanos, y Dios habitaba en medio, dice, de las alabanzas de Israel. En medio de aquellas alabanzas que el pueblo de Israel hacía, ahí habitaba Dios. A eso nos habla en Salmos 22, 3, ¿no? Ahora, hermanos, este pueblo de Israel era celoso en aquel tiempo. Era celoso de la ley. Pero ¿qué sucede, hermanos? El pueblo israelita ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Dios le dio su justicia para que lo pongan por obra. Pero el pueblo de Israel tenía sus enseñadores, tenía sus pastores, ¿no? Los que le guiaban al pueblo de Israel. ¿Qué sucedía cuando un israelita en un día sábado quebrantaba ese día? Se constituía enemigo de los demás. Lo miraban como un enemigo. ¿Y qué sucedía? ¿Qué hacían los cabezas, los principales? Ordenaban que a esa persona que había transgredido el sábado lo traigan y era apedreado y muerto. Lo mataban. Y la Escritura, Dios dice, mátalo. ¿Qué nos dice el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo. Pero en el pueblo de Israel no existía el amor. No había la misericordia. No practicaban la fe. No había. Ellos solamente se regían, como decimos, a la ley de la letra, nada más. Y a lo que decían los principales, los pastores principales, los que guiaban al pueblo de Israel. Dios les dio que hagan lo justo, por eso les puso la justicia de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice la Escritura que ellos, en lugar de obrar conforme a la justicia de Dios, no obraron conforme a la justicia, sino dice que hicieron ellos su propia justicia. No la justicia de Dios, sino que ellos obraron conforme a la justicia de ellos, no según Dios. Cualquier parte de la ley que transgredían era muerto. ¿Ya? Entonces lo mataban, se constituía enemigo del pueblo de Israel.
Por eso, ellos, como les digo, ellos no obraron conforme la justicia de Dios, sino conforme la justicia de ellos. ¿Qué dice Romanos 10, 2 y 3? Capítulo 10, versos 2 y 3. Ahí está, hermano, bien claro. En lugar de procurar hacer la justicia de Dios, no hicieron conforme a la justicia, sino procuraron su propia justicia. ¿Ve? ¿Estamos entendiendo, hermanos? O quizá falta explicar un poco más. Ya. Por eso, hermanos, les digo, y las Escrituras bien claro nos está hablando, los guiadores de aquel entonces no obraron conforme a la justicia de Dios. El pueblo no fue enseñado conforme a la justicia, sino conforme a la justicia de ellos. Y el pueblo tenía que seguir, obedecer nada más, porque si desobedecían, ya saben lo que le venía, ¿no? Entonces, hermanos, estaban sujetos, por eso dice, en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba bajo la ley, condenados bajo la ley. Miren, hermanos, si alguien cometía cualquier falta, ya lo mataban. La Escritura habla que eran apedreados. No, bueno, yo no he encontrado, puede ser que haya, ¿no? Pero no he encontrado. Sí. Ahora, miren, hermanos. Estos guías fueron los que desviaron al pueblo de Israel. Un guía es un pastor. Por eso la Escritura dice, ¿no? Por causa de los pastores el pueblo de Israel se desvía. Los hicieron errar. No enseñaron conforme a la justicia de Dios. ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 50, verso 6? Por causa de esos pastores que no enseñaron conforme a la justicia de Dios, el pueblo de Israel se descarrió. ¿Y qué sucedió, hermanos? Hay muchos textos, pero solamente estoy cortando para poder avanzar. ¿Qué pasó? Como fueron errados por malas enseñanzas de estos pastores, el pueblo de Israel fue cada cual por su lado. Se descarriaron. Unos fueron a la idolatría, a adorar a dioses ajenos. Otros hasta ofrecían a sus hijos, dicen, ¿no? Lo que Dios no ordenaba. Ofrecían sus hijos a los ídolos. Ojalá Dios a los ídolos. Por eso, hermanos, enojaron a Dios y lo provocaron a celos. Por eso Dios, hermanos, al ver que lo enojaron,
Dios dice los aborreció. El pueblo de Israel fue aborrecido por Dios por esta causa. Salmo 78, 58 y 59. (78, 58 y 59). Dice: mas tentaron y enojaron a Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. No lo guardaron. Lo tentaron a Dios. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Volviéronse como, dice, como arco engañoso. Entonces, hermanos, ya. Libro de Salmos 78, 58 y 59 dice: y enojáronlo con sus actos y provocáronlo a celos con sus esculturas. Es 58, 59. 59. 59. Oyólo Dios y enojóse, y en gran manera aborreció a Israel. Amén. Por esa causa, por motivo de que el pueblo de Israel se fue tras la idolatría, tras los dioses ajenos, Dios los aborrece. ¿Ve? Los aborrece. Por esa causa, dice en otra parte de la Escritura, Dios los sujetó, dice, a las vanidades. Los dejó que vayan a su criterio. Los sujetó a las vanidades, pero no para siempre. Dice, los sujetó a las vanidades, pero con esperanza. Israel tiene esperanza todavía de salvación. No los condenó para siempre. No los aborreció para siempre. Pues en otra parte dice que Dios lo maldijo al pueblo de Israel. Pero tampoco esa maldición no fue para siempre, sino hasta un tiempo limitado, nada más. ¿Ve? A ver, Romanos 8:20. Romanos capítulo 8, verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bien claro, hermanos. Dios los dejó a su criterio andar tras las vanidades, pero con una esperanza, que Dios nuevamente iba a tener misericordia de su pueblo. Porque era un pueblo de Dios que había sido elegido, escogido, sino que tropezó, cayó, por falta de fe. Por eso Dios dice, en otra parte dice, los encerró a la incredulidad, para que luego tenga misericordia de todos, dice nuevamente. ¿Ve? El pueblo de Israel ahora clama
porque está celoso ya de el otro pueblo que Dios tenía que elegir, que Dios tenía que escoger. En otra parte nos dice: ustedes me han provocado a celos con lo que no es Dios. Yo también, dice el Señor, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Habla de otra gente. Habla de los gentiles. Cuando el pueblo de Israel se entera de esto, ¿qué dice? Se pone celoso. ¿Y qué cosa dice? A ver, libro de Isaías, capítulo 63, versos 17 y 19. Isaías. Isaías capítulo 63, verso 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste vuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. 19. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Dios lo volvió así como aquellas personas que no conocían a Dios, que nunca mencionaron su nombre, igual que a ellos también los hizo, al pueblo de Israel, igualitos. ¿Ve? Por eso ellos dicen, por eso acá dice, ¿no? Bien claro. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tu camino? ¿Y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por la tribu de tu heredad. Ellos están clamando que se vuelva Dios, que vuelva nuevamente a levantar su pueblo. Dice: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste. ¿De quién nunca se enseñoreó Dios? De los gentiles, porque no era su pueblo. Igual a ellos, dice, han venido a ser. ¿Ve? Dice: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Igual a ellos. Los gentiles nunca hablaron el nombre de Dios porque no conocían a Dios. Ellos iban tras la idolatría. No conocían a Dios. ¿Ve? Entonces, hermanos, el pueblo de Israel está clamando que Dios tenga misericordia de ellos. Como les decía, hermanos, Dios, en Romanos dice bien claro, Dios los encerró a todos en la incredulidad, los volvió incrédulos. Pero como les digo, no para siempre.